En las profundidades del norte argentino, donde la naturaleza impone sus propias reglas, se esconde una historia que pocos se atreverían a creer. No es una leyenda ni un mito rural. Es un hecho real, un testimonio de coraje protagonizado por un perro que desafió a una de las criaturas más letales del continente. En medio de la selva, entre el silencio y la amenaza, se libró una batalla inesperada que aún resuena entre los que conocen el monte. Su nombre era Troy, un dogo argentino criado entre la soledad del campo y el amor de un joven campesino llamado Matías. Desde cachorro, Troy había demostrado un temperamento firme, noble y valiente. Era más que un guardián, era parte de la familia. Juntos recorrían senderos, enfrentaban tormentas y compartían las largas jornadas del campo. Pero ni Matías, ni Troy, sabían que un día la selva les pondría a prueba de la manera más brutal posible. Una mañana que parecía normal, todo cambió. El aire estaba denso, los sonidos del monte eran distintos. Troy lo sintió primero. Se tensó, levantó la cabeza y olfateó el aire con intensidad. Sus instintos se encendieron como una alarma silenciosa. Algo no andaba bien. Sin saberlo, Matías estaba a punto de ser víctima de un cazador silencioso, un felino que llevaba horas acechando desde la espesura, esperando el momento justo para lanzarse. En un instante, el equilibrio se rompió. Un puma adulto, hambriento y mortal, emergió de entre las sombras como una sombra viva. Su salto fue rápido, preciso, letal. Pero justo antes del impacto, un destello blanco atravesó el campo. Troy se interpuso entre la muerte y su dueño sin pensarlo. El choque fue feroz. Garras, colmillos y ladridos estallaron en un combate salvaje, donde solo uno saldría con vida. Esta es la historia de un perro que no conoció el miedo, de un dueño que comprendió el verdadero significado de la lealtad, y de un momento que cambió sus vidas para siempre. Acompáñanos a descubrir cómo la sangre, el instinto y el amor pueden transformar una bestia en un héroe, porque a veces los guerreros no llevan espadas, sino colmillos blancos y un corazón dispuesto a darlo todo. El día comenzó como tantos otros en las sierras cordobesas. El cielo apenas aclaraba y Matías, con su termo y mate, salió a revisar los alambres del potrero. A su lado, Troy caminaba con paso firme, olfateando cada rincón. La bruma del amanecer cubría el paisaje con un velo silencioso. No había señales de que algo fuera distinto. Era solo un día más en medio del monte, donde la rutina parecía inquebrantable. Troy, sin embargo, no era el mismo de siempre. Sus movimientos eran tensos, sus ojos recorrían los árboles como si buscara algo. Olfateaba el aire y gruñía abajo. Matías lo observó y pensó que tal vez había un zorro cerca o un carpincho. Pero no le dio importancia. Confiaba en su perro y sabía que siempre estaba alerta. Lo que no sabía era que esa alerta se debía a una amenaza mucho más seria. A pocos metros de allí, oculto entre los arbustos, el puma acechaba. Tenía el cuerpo agazapado, los ojos fijos y la respiración controlada. No era joven, ni inexperto. Era un depredador curtido, que había aprendido a elegir el momento exacto para atacar. Matías no lo vio, pero Troy sí lo percibía. Algo en su instinto le decía que esa mañana no era normal, y en el monte, los instintos suelen tener razón. Matías se agachó para levantar una rama caída, y fue entonces cuando Troy se detuvo por completo. El dogo fijó la mirada hacia los árboles y gruñó fuerte. Un segundo después, el puma dio el salto. Fue un movimiento rápido, calculado, brutal. El gran felino voló en el aire como una flecha dirigida a la espalda del joven. Pero antes de que pudiera llegar a su objetivo, Troy reaccionó como un rayo. El choque fue brutal. Troy se lanzó con todo su cuerpo contra la bestia en pleno vuelo. Ambos cayeron al suelo rodando entre espinas, tierra y gritos. Matías giró sorprendido sin entender. Solo vio a su perro enfrentando algo enorme, con dientes y garras. El monte se llenó de ladridos, rugidos y polvo. La lucha había comenzado, y solo uno saldría de ahí caminando. El campo se convirtió en campo de batalla. La lucha era feroz.
El puma intentaba hundir sus garras en el cuello de Troy, pero el dogo giraba con fuerza, mordiendo al felino en el costado. Ambos animales se retorcían entre ramas y tierra, envueltos en una danza mortal. Matías, paralizado, solo podía observar mientras el corazón le golpeaba el pecho. Nunca imaginó ver a su compañero enfrentarse a una bestia de ese tamaño. El miedo lo ataba al suelo. Troy no soltaba. Con la mandíbula trabada en el lomo del puma, mantenía su peso encima del enemigo, sus patas firmes, su respiración agitada y sus ojos encendidos por el instinto. El puma chillaba, intentaba zafarse, pero cada intento era respondido con otra mordida. En ese momento no era un perro, era un guerrero. No peleaba por territorio, ni por comida. Peleaba por amor, por defender al humano que tanto cuidó. El felino, herido y furioso, logró girar. Con un zarpazo alcanzó el flanco de Troy, abriendo una herida profunda. El dogo gritó, pero no retrocedió. Su cuerpo sangraba, pero su alma seguía firme. El puma buscó escapar, retrocediendo lentamente entre arbustos. Troy lo siguió, rengueando pero decidido. Matías por fin reaccionó. Corrió, gritó el nombre de su perro, sin saber si debía intervenir o quedarse lejos. El caos seguía. El monte parecía haberse detenido. Solo se oían los ladridos de Troy, los gruñidos del puma y las pisadas entre ramas secas. El enfrentamiento se movía, como si la selva entera contuviera el aliento. Troy empujó al puma hacia una zona de rocas, más abierta. Allí, con un salto final, lo embistió con fuerza. Ambos rodaron otra vez, chocando contra piedras y ramas. El polvo se elevó. El sol brillaba sobre ellos. Finalmente, el puma se levantó tambaleante. Sus ojos ya no mostraban furia, sino miedo. Miró a Troy, ahora cubierto de sangre, y retrocedió lentamente. Luego giró y huyó monte adentro. Troy quedó allí, jadeando, con la lengua fuera y las patas temblorosas. Había ganado. Matías llegó corriendo y cayó de rodillas junto a él. Lo abrazó sin palabras, mientras el monte volvía a respirar. Ese día, el perro había salvado la vida de su mejor amigo. Matías sostenía a Troy con ambas manos, sintiendo su corazón latir con fuerza. La sangre manchaba su pelaje blanco, pero sus ojos seguían abiertos, atentos. El joven buscó con la mirada señales del puma, pero el monte estaba en silencio. Todo se había calmado de golpe. La amenaza se había ido, pero la tensión aún pesaba en el aire como una tormenta que no termina de alejarse. Lentamente Matías cargó a Troy en sus brazos. El dogo era pesado, pero no lo soltó. Caminó por la senda de regreso a la casa, con pasos rápidos y mirada vigilante. Cada crujido de rama lo hacía voltear. Sentía que algo podía salir de entre los árboles en cualquier momento. Troy respiraba con dificultad, pero movía la cola al sentir el contacto de su dueño. Aún herido, mostraba fortaleza. Al llegar al rancho, Matías lo acostó sobre una manta y corrió por el botiquín. Limpió las heridas con agua, revisó cada corte. La herida del costado era profunda, pero no mortal. Troy gemía bajo, pero nunca gritó. Su cuerpo temblaba por la pérdida de sangre, pero sus ojos no mostraban miedo. Matías hablaba con él en voz baja, acariciándolo con ternura. «Lo hiciste bien, amigo. Me salvaste». Pasaron horas en silencio. Afuera el viento movía las hojas con suavidad. Dentro, solo se oía la respiración del perro. Matías se sentó a su lado, sin dormir, con los ojos fijos en él. Pensaba en lo que había pasado, en cómo un animal que muchos ven solo como un perro, había hecho lo que ningún humano se hubiera atrevido a hacer. Troy había enfrentado la muerte y no retrocedió. Esa noche Matías escribió en su cuaderno algo que nunca olvidaría. Hoy vi el coraje verdadero. No estaba en un soldado, ni en una historia de libros. Estaba en los ojos de mi perro, sangrando pero firme. Hoy conocí a un héroe. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dueño y mascota. Eran hermanos de sangre, unidos por una batalla que el monte nunca olvidaría.
Los días siguientes fueron de recuperación. Troy permanecía acostado, con vendas sobre el costado, pero cada mañana movía la cola al ver a Matías. El joven no se separaba de él. Preparaba caldos, revisaba las curas y hablaba con voz baja, contándole historias del campo. El vínculo que compartían se había vuelto más fuerte. Ya no eran solo compañeros de trabajo, eran familia unida por un acto de coraje. Los vecinos comenzaron a llegar. Algunos habían escuchado los ladridos esa mañana, otros vieron a Matías corriendo con el perro herido en brazos. Pronto la historia se esparció por toda la zona. Dicen que se peleó con un puma, murmuraban en el almacén. Otros agregaban detalles como si contaran una leyenda antigua. Troy se convirtió en tema de conversación, un símbolo de valentía que todos querían conocer. Un día, llegó un veterinario del pueblo. Revisó las heridas con atención y dijo: «Este perro es un milagro. Podría haber muerto en minutos, pero su fuerza es increíble». Matías, con los ojos húmedos, solo asintió. Sabía que no era solo fuerza física. Era el instinto de proteger. El dogo argentino no había luchado por rabia, sino por lealtad. Y eso, decía el veterinario, era lo más raro de ver. Poco a poco, Troy empezó a levantarse, primero con ayuda, luego solo. Caminaba lento pero firme. Sus ojos seguían atentos, y cuando el viento traía olores del monte, alzaba la cabeza como si recordara todo. Aunque ya no corría como antes, seguía siendo el guardián del lugar. Cada paso era una victoria. Su cuerpo mostraba cicatrices, pero su espíritu seguía intacto. Era un sobreviviente, un guerrero marcado por la selva. Matías decidió hacer algo especial. Mandó a hacer un collar de cuero con una placa que decía: «Troy, el que venció al puma». Se lo colocó con orgullo y lo sacó a caminar por el pueblo. La gente lo saludaba con sonrisas. Algunos niños se acercaban a acariciarlo. Troy, tranquilo, aceptaba cada gesto con dignidad. Ya no era solo un perro de campo, era una leyenda viva, y él lo sabía. Con el paso del tiempo, la historia de Troy se volvió leyenda en toda la región. En escuelas los maestros contaban su hazaña a los niños. En radios locales, mencionaban su valentía como ejemplo de coraje. Incluso hubo quienes propusieron escribir un libro. Troy, mientras tanto, seguía su vida tranquila junto a Matías, sin saber que su nombre se decía con admiración en cada rincón del pueblo. Un periodista llegó desde la ciudad. Quería conocer al perro que enfrentó un puma. Matías aceptó contar la historia, pero pidió que no la exageraran. «Solo hizo lo que cualquier amigo haría», dijo. El periodista tomó fotos, grabó entrevistas y se fue. Días después apareció una nota en el periódico: «El héroe de 4 patas». La foto de Troy, con el collar de cuero, ocupaba toda la portada. Troy se convirtió en inspiración. Gente de otras provincias enviaba cartas, dibujos y hasta collares de regalo. Matías guardaba todo con cariño en una caja de madera, aunque él sabía que Troy no necesitaba premios. Su recompensa era ver a Matías sonreír cada mañana, caminar por el campo y dormir en paz cada noche. Ese amor simple y profundo era lo que hacía que cada día valiera la pena. Una tarde Matías llevó a Troy al cerro donde todo comenzó. Era el mismo lugar donde habían encontrado al puma. Se sentaron juntos, mirando el horizonte. El viento soplaba suave, y los árboles susurraban historias del pasado. Matías acarició la cabeza del dogo y dijo: «Este lugar ya no me da miedo, porque tú me enseñaste que el valor no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». Desde ese día, Matías marcó cada 12 de abril como el Día de Troy. No era una fiesta con música ni fuegos artificiales. Era una jornada de silencio, de caminata por el campo y de recuerdos. Porque a veces, los héroes no usan capa ni espada. A veces, solo tienen 4 patas, un corazón valiente y una mirada que nunca se olvida. Troy era uno de esos héroes, y su nombre viviría para siempre. El tiempo pasó, pero la historia de Troy quedó grabada en la memoria de todos. No fue una moda pasajera ni una noticia más. Fue un recuerdo que cruzó generaciones, contado por abuelos a sus nietos,
repetido con orgullo en cada rincón del campo. La imagen del dogo argentino valiente, enfrentando al puma por amor a su dueño, se convirtió en parte del alma del pueblo. Matías envejeció, pero nunca estuvo solo. Troy lo acompañó por muchos años caminando a su lado, fiel como el primer día. Cuando alguien le preguntaba por qué no tenía más perros, Matías respondía con una sonrisa: «Porque ya tuve al mejor». Esa frase, sencilla pero poderosa, resumía todo. Troy no fue solo un perro valiente, fue un símbolo de lo que significa amar sin condiciones. Un día, una pequeña estatua apareció en la plaza central. Era de bronce, con la figura de un dogo de pie, mirando al frente con orgullo. En la base, una inscripción: Troy, el que enfrentó al miedo por amor. Nadie supo quién la colocó, pero todos sabían que era merecida. Los niños jugaban a su alrededor y los adultos la miraban con respeto. Allí estaba el héroe, inmortal. En el campo, la historia seguía viva. Los perros corrían libres, los dueños los miraban con nuevos ojos. Ya no eran solo animales de trabajo, eran compañeros, guardianes, amigos fieles. Troy había cambiado esa visión. Había demostrado que, incluso en el corazón salvaje de la naturaleza, un lazo verdadero podía florecer. Su historia enseñó que el valor más grande no siempre ruge, a veces solo ladra. Y así, entre caminos de tierra, árboles antiguos y cielos inmensos, el nombre de Troy siguió resonando, no como leyenda lejana, sino como ejemplo cercano. Porque cada vez que un perro corre a proteger a su dueño, cada vez que un corazón late por otro sin esperar nada a cambio, allí está Troy. Si te emocionó esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más relatos como este.